Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Si les parece, vamos a ir comenzando. Ya hay varios participantes en la sala y bueno, sobre todo también, ¿no? Para respetar el horario comprometido con nuestro expositor de la tarde de hoy, que nuevamente, tal como lo hizo en el año anterior, el doctor Raúl Vittel nos acompaña, actual parlamentario del Mercosur, en esta charla que lleva por título Mercosur, Parlasur y la provincia del Chaco, integración regional y desarrollo, un tema que nos parecía muy importante para la materia, para la cátedra, el nombre de quien les habla, de Analía, de Juan, de Gloria, no sé si Yamila también se conectó, que somos el equipo de la Cátedra de Derecho Internacional Público, nos parece que era un tema fundamental para volver a repetirlo en una clase especial, en un taller donde ustedes puedan escuchar de manera directa la exposición de Raúl Vittel, que además de ser parlamentario del Mercosur, es abogado, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, actualmente maestrando en la maestría de Economía Política y Gobierno de la Universidad de San Martín, además también es mediador, fue subsecretario de Gobierno y ya nos ha acompañado muy gentilmente también en otros encuentros que tuvimos durante el año pasado. Así que darte la bienvenida, doctor Raúl, y escucharlo y bueno, decirles que va a ser, que tenemos el tiempo acotado, por eso también queríamos comenzar ya, que esta clase va a quedar grabada, que se la va a subir al aula, que, con su respectivo material también, porque es un tema que después se pregunta y se toma en el segundo parcial, tanto en el segundo parcial como en el final. Así que bueno, dicho esto, brevemente, le damos la palabra a Raúl y después vamos a dejar algunos minutos por si quieren realizarle alguna pregunta. Así que bienvenido Raúl, doctor Raúl Vittel, es un placer tenerlo nuevamente aquí en la materia, en nuestra querida Universidad Nacional del Chaco Austral, en la carrera de abogacía. Muchas gracias. Te damos la palabra, Raúl. Bueno, gracias Analía, muy buenas tardes a vos y a todos. Gracias por la invitación nuevamente. A Juan también por tenerme en cuenta y a todo el equipo de la cátedra. Bueno, más que nada, primero decirles que participen, que me ayuda muchísimo poder dialogar con quienes están del otro lado, así que a mí no me molesta ni me incomoda que me vayan preguntando si voy muy rápido o si voy pasando temas porque creo que están agotados en lo que yo voy diciendo. Pero, bueno, primero decirles que el Parlamento del Mercosur y el Mercosur, para mí, creo que para el país son instituciones muy importantes que tienen que ver con la construcción del desarrollo futuro de nuestra patria grande y de dejar de pensar nuestro país como fronteras, o nuestros países como fronteras que nos dividen, sino empezar a generar lazos y construcciones conjuntas que nos permitan unir no solo nuestro comercio, que fue el motivo inicial de la creación del Mercosur, sino también fortalecer la política que unifique los criterios que tengamos hacia futuro, ya sea en materia de cultura, de turismo, de economía en conjunto, y obviamente eso va a favorecer un comercio que nos permita consolidar una estructura de crecimiento y desarrollo para todos los países, no solo para Argentina, y creo que me parece, por eso lo felicito por tener esta iniciativa y tratar de generar este diálogo que tenemos que tener entre la sociedad y la ciudadanía de para qué estamos. A ver, el Parlasur es un órgano, una institución muy deteriorada por la imagen pública que se le ha dado y ha generado, y con muchas mentiras en el camino que se han generado también por lo que se quiere desprestigiar a la política, que lo podemos determinar de esa manera. El Parlamento del Mercosur en sí es un órgano político que intenta darle la representación popular al Mercosur, que es un órgano que es en principio llevado adelante por los presidentes de los países o por sus cancilleres o por sus representantes en una mesa que intenta a través del Mercosur generar un diálogo con la ciudadanía y generar políticas públicas que favorezcan el comercio y el desarrollo del conjunto. Perdonen si por ahí me desconcentro, estoy con mi hijo acá al costado y entre todos le estoy tratando de ayudar un poco en todo. Pero bueno, básicamente, de nuevo, si creen que voy muy rápido o voy pasando temas, les pido que me ayuden a frenar o a profundizar sobre lo que crean que les puede interesar. Básicamente, a ver si puedo... Ahí cambió de la pantalla. ¿Qué es el Mercosur?
Me parece que es importante marcarlo rápidamente, fundado en 91 por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Los antecedentes son el ABC que habían generado en su momento Perón, en 1947-48, que se quiso intentar entre Argentina, Brasil y Chile, un espacio de comercio conjunto que nos permitía trabajar también el desarrollo del sur de Latinoamérica para favorecer, mediante la integración de los países, un esquema regional que nos permita comerciar con el resto del mundo. Eso no se logró, principalmente por los gobiernos militares que sucedieron en los distintos países de América Latina. Y bueno, el Mercosur nace en el 91 tratando de llevar esa misma idea, un espacio de libre comercio entre los países del sur de Latinoamérica que permita facilitar en principio el comercio, que para eso se creó, y que permita fortalecer la relación entre los países, teniendo en cuenta las similitudes que teníamos no solo en el comercio, sino también culturales y turísticas. Obviamente, y ahí yo lo pongo en números como para poder analizarlo, somos una población en donde casi 3.000 millones, o en ese momento éramos un poco menos, pero somos cerca de 3.000 millones de personas en el mundo. 300 millones, o sea, el 10%, pertenecen al sur de Latinoamérica. Fíjense en materia de personas como, o 4.000 millones, si la queremos pensar ya en un crecimiento demográfico mayor, como somos casi el 10% o casi el 8% de la población mundial que puede favorecer al comercio internacional y obviamente favorecer a las economías y cómo negociamos con el resto del mundo. Somos una economía combinada entre todos los países de casi 3 billones de dólares, con una superficie enorme también para representación del mundial, con una población que va creciendo y que nos significa algo muy... A ver, no podemos analizar solamente como... a ver, de nuevo, en la economía somos algo muy importante para el resto del mundo, 3.000 billones de dólares. En cantidad de personas somos una cantidad también muy importante porque no solamente implica un comercio de bienes, sino también cómo turísticamente podemos ser promotores y generación de valor agregado a los productos que tenemos, por ende laboralmente somos muy importantes también en cantidad de personas. Y obviamente territorialmente, que es la lucha que se da en el mundo desde el inicio de lo que conocemos, que es por quien tiene más territorio, también territorialmente somos muy importantes, que eso implica producción, que eso implica desarrollo territorial, que eso implica trabajo y un montón de cosas más que favorecen obviamente a esta estructura, en principio comercial, que se quiso conformar con el Mercosur. ¿Cómo está institucionalmente enmarcado este Mercosur? Por un Consejo del Mercado Común, de nuevo, integrado por los cancilleres, el Grupo del Mercado Común, que está también entre los ministros de Economía y los presidentes de las naciones, una comisión de comercio que analiza la situación de cada uno de los países y trata de ensamblar las legislaciones que tenemos en materia de comercio, el Parlamento del Mercosur, que vamos a profundizar un poquito más ahora, más adelante, un tribunal permanente de revisión que intenta ser parte como la justicia del Mercosur en cuando tengamos problemas entre los países, y una secretaría administrativa que funciona para llevar adelante todos los proyectos o todo el proceso, y el FOSEN, que es como un fondo común que tienen los países que intenta llevar adelante la infraestructura mediante un fondo común. No sé si lo dije, pero lo repito, un fondo común los cuales los países participan económicamente y que han llevado adelante obras estructurales para el crecimiento y el desarrollo del Mercosur. Ejemplo, lo que tenga que ver con el Yacyretá en algún momento con inversiones, lo que tenga que ver con otras inversiones como las, como se dice, en encarnación, en los nuevos pasos peatonales me sale, pero en realidad es todas las rutas nuevas, el puente de la amistad que se hizo en Asunción también. Todo eso son inversiones que ayuda a este FOSEM, que lo que intenta es, con los fondos
porcentualmente que aporta cada país, ayudar en infraestructura de los países que menos posibilidades tienen. Inicialmente, el Mercosur se había integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se integró Venezuela. Y hace poquitos meses, y ya estamos con un proceso prácticamente pleno de integración, está incorporándose Bolivia, por ende ya somos 6 países. Actualmente Venezuela está suspendido por cláusula democrática, pero es parte de este grupo del mercado del Mercosur, digamos. A ver, como paso de... Bueno, el Parlamento del Mercosur, que es el órgano político de todo esto. Nosotros tenemos los grupos del mercado común, etcétera, que se encargaron inicialmente de amalgamar lo que tenía que ver con las relaciones comerciales de los países, que esto favoreció al documento único que tenemos para circular por el Mercosur, que favoreció a que generemos estructuras comerciales sin impuestos, en teoría, entre los países que integran el Mercosur. Pero bueno, todo esto, la idea era que en algún momento sea apalancado por un espacio político con representación de cada uno de los países por zonas que permita llevar adelante la participación del pueblo en las decisiones que toma el Mercosur. No solo en materia comercial, sino también en materia turística, cultural, social, etcétera, y que ayude, así lo pongo en un ejemplo que es muy similar, ayude como en la Unión Europea a tener un parlamento que sea vinculante en las decisiones que tomen todos los países en conjunto a la hora de tomar determinaciones. El Parlamento del Mercosur se creó mucho después, en el 91 habíamos dicho en el Mercosur, en el 2005 se creó el Parlamento del Mercosur, inicialmente tenía una función consultiva y de propuestas con la idea de ir armonizando toda la legislación que tenían los países en el futuro. Esto se iba a llevar adelante, nosotros tenemos como un límite para constituir como corresponde el Parlasur, que es en el 2030, pero durante el 2005 y el 2030 deberíamos haber ido, como lo hizo Argentina, llevando adelante procesos que permitan que el pueblo tenga representación directa en el Parlamento del Mercosur. Argentina lo hizo, Paraguay lo hizo y retrocedió, como lo hizo Argentina entre el 2019 y el 2023, pero, y vuelvo e insisto para ver si queda más claro, todos los países deberían haber ido eligiendo sus parlamentarios del Mercosur en forma directa, como lo hizo Argentina en el 2015 y en el 2023, por el voto popular. Hoy, excepto Argentina, todos los países tienen parlamentarios del Mercosur elegidos en forma indirecta. ¿Qué quiere decir? Que son senadores o diputados de sus países y en realidad cumplen esa doble función de parlamentarios del Mercosur y diputados y o senadores, en realidad, o senadores de los países que representan. Esto tiene un gran problema para quienes participamos del Parlamento, porque en realidad, al tener la doble función, priorizan la función principal para las cuales han sido elegidos, y el Parlamento del Mercosur queda a un lado y prácticamente pasan a ser un órgano en los cuales estas personas van y cumplen un horario o un día, que es el día de la sesión, y después no se preocupan más por participar del Parlamento del Mercosur, porque no participan de las comisiones, cuesta mucho constituir todo lo que tenga que ver con la continuidad de un Parlamento que prácticamente funciona como la Cámara de Diputados de la Nación o como cualquier Cámara de Diputados de las provincias, en donde si tuviéramos todo representación directa, como lo es Argentina, tendríamos una discusión permanente, y si en el 2030 logramos que eso suceda, que hoy por hoy parece muy difícil, todas las decisiones del Parlamento del Mercosur serían vinculantes para los países. Hoy por hoy, al no ser constituidos los parlamentarios del Mercosur en forma directa, no son vinculantes las decisiones que tomamos desde los parlamentos y cuesta mucho que lo que pasa en el Parlamento se traslade a los países. Continúo, va quedando claro, no sé si voy muy rápido, me dicen, Bueno, esto un poquito más profundizando lo que decía hoy, el Mercosur en su conjunto, ¿qué significa territorialmente, económicamente
y socialmente por la cantidad de habitantes. Esto es viejo, pero muestra una representación clara de todo lo que significamos para el mundo geopolíticamente y obviamente eso económicamente también. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, para la provincia del Chaco en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos obras fundamentales que vinculan a todo el norte, perdón, a todo el sur de Latinoamérica, como es la hidrovía Paraná-Paraguay y el comercio que eso genera, y además del comercio, el desarrollo que eso genera de la mano de ello. A ver, rutas, gasoductos, acueductos, industrias nuevas, obviamente tecnologías distintas que permitiría que la hidrovía, al hacer el circulante, fortalecería nuestras economías y generaría empleo. Chaco es fundamental en ese recorrido porque prácticamente están en la mitad de todo el recorrido de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero además también perpendicularmente, también somos un espacio de comunicación entre Chile y el sur de Brasil o el norte de Uruguay con todos los países si constituiríamos un fuerte eje vinculante desde nuestra hidrovía. Nosotros estamos trabajando en estos últimos meses mucho con el Fondo Regional para Gran Chaco Americano. Esto implica una adaptación climática para todo el norte argentino, pero también para el sur de Brasil, para todo Paraguay, para Bolivia, en donde nuestros bosques nativos fundamentalmente o los acuíferos sean considerados como espacios de, acá en el Chaco le decimos como generar bonos verdes, pero ante la no utilización para favorecer a nuestras economías, de nuestros bosques nativos o de nuestros acuíferos, como lo hizo el resto del mundo durante los últimos 200, 300 o más años para atrás, que el mundo aporte a la no utilización que nosotros hagamos de favorecer el aire y favorecer el agua dulce, que son ejes claves y vinculaciones claves que tenemos para el resto del mundo si no utilizamos. A ver, no utilizar nuestros bosques nativos para deforestar y reforestar implica que nosotros no podemos desarrollarnos en muchísimas materias como lo hizo el resto del mundo, ya lo hizo Estados Unidos y ya lo hizo Europa, como ellos ya no pueden deforestar ni reforestar por el mal uso que hicieron de sus recursos naturales, ahora exigen que Argentina, y fundamentalmente el norte argentino, no utilice sus bosques nativos del impenetrable, o Brasil, la Amazonía, para poder darle desarrollo a sus países. De nuevo, no le estoy poniendo carga de valor, creo que todos somos en algún punto ambientalistas por cuidar nuestro mundo, pero lo cierto es que a nosotros nos ponen muchísimas trabas que ellos nunca tuvieron y de las cuales se aprovecharon para crecer y ser los países que son o ser las estructuras mundiales que hoy por hoy son tanto Estados Unidos como Europa. En otro tema que estamos trabajando y que favorece al Chaco es la protección frente a importaciones desleales. Esto implica obviamente trabajo en impuestos, en desarrollo de infraestructura para el control de las migraciones, pero también para el traslado de productos que nosotros podamos a través de nuestros puertos tener. Hoy el puerto de Las Palmas, el puerto de Barranqueras o el puerto correntino, con el cual trabajamos también con la parlamentaria de Corrientes, son vínculos que nosotros tenemos que fortalecer y también proteger frente a nuestras economías regionales que si hacemos un buen trabajo pueden crecer con el desarrollo y el trabajo del conjunto del Parlamento del Mercosur. A ver, Brasil tiene situaciones similares, Uruguay y Paraguay tienen situaciones similares, Argentina es el único que ha virado en su percepción de la economía cada 4 años, los últimos 40 años, y por eso se le dificulta mucho generar políticas continuas para la protección de sus bienes, tanto para exportar o sus servicios como para importar y o exportar. Bueno, después nosotros trabajar la complementación industrial regional, que tenga que ver fundamentalmente para el Chaco de nuevo, con la cuestión textil, el algodón. Nosotros tenemos la producción de miel, tenemos la producción de un montón de productos en los cuales Argentina, y fundamentalmente el norte argentino,
ha profundizado desde el PACU en el desarrollo aquí en el Chaco, o el desarrollo del valor agregado en materia de también la cuestión maderera, con la construcción de, por ejemplo, en Machagay tenemos una fundación que trabaja la producción de madera con valor agregado y fortalecimiento de las estructuras madereras sin influir en la deforestación de nuestra provincia, lo que implica un valor agregado que favorece también al cuidado del medio ambiente. Bueno, todo esto se viene trabajando. Y obviamente otras de las cosas que estuvimos trabajando desde la provincia del Chaco es la cooperación con salud y con educación. En salud nosotros tuvimos, y bueno, desde la provincia del Chaco salió el protocolo para el trabajo contra el dengue y el chikungunya en el 2016, en un trabajo que hizo el Ministerio de Salud de Corrientes y Chaco fundamentalmente, y que hoy por hoy ese protocolo es trabajado en todo el Mercosur, y también tengo entendido que en otros lugares del mundo, pero eso salió de un trabajo que se hizo y un estudio que se hizo desde el Parlamento del Mercosur inicialmente. La vacunación para el dengue en zonas endémicas también salió de un proyecto que presentamos desde el Parlamento del Mercosur y que tomó Brasil inicialmente y que después se trasladó al resto del Mercosur. Son políticas sanitarias que realmente salieron desde el Parlamento del Mercosur y obviamente hay que reconocer como una política que va generando homogeneidad a la hora de desarrollar políticas en conjunto. Y en educación, trabajar con las universidades. Hoy por hoy estamos trabajando con las universidades en materia de cambio climático. El año pasado realizamos, luego del desastre que sucedió en el sur de Brasil y las inundaciones, protocolos de trabajo frente a este tipo de cuestiones. Y bueno, justamente en la última sesión tuvimos la visita de especialistas de distintas universidades que ya están trabajando en protocolos para que los países apliquemos, no solo en materia de trabajo cuando pasan estas crisis climáticas, sino también en materia de prevención. Y obviamente eso implica también inversiones, pero de nuevo hay que protocolizar y estandarizar para nuestros países que tienen similares conflictos y situaciones conflictivas, con respecto al cambio climático, hablando puntualmente. ¿Qué significa para el Chaco el Mercosur? Bueno, nuestro principal socio comercial obviamente es Brasil. Nuestras exportaciones principales son en materia de granos, ya sea maíz, ya sea soja o el algodón. Nuestras importaciones principales, como hace Brasil, son maquinaria y la industria, y bienes industriales brasileros, que son los que nosotros importamos. Y nuestro comercio fronterizo principal también es obviamente con Paraguay, obviamente Asunción y Encarnación son nuestros principales lugares. Los últimos números que tenemos reales son del 2022, en el 2023 todavía no hicieron público los del actual gobierno las definiciones de todo el 2023 y estamos esperando también ya las del 2024 para poder actualizar esto. Pero realmente nuestra relación con Brasil y con los demás países del Mercosur es muy significativa para el ingreso de bienes y servicios a nuestra zona. ¿Cuáles son los sectores productivos destacados en Chaco para poder proyectar desde el Mercosur? La agroindustria, obviamente, como factor inicial. Productos claves nuestros son, de nuevo, que es lo que principalmente exportamos a Brasil, pero es lo que exportamos también al resto del mundo, que es el maíz, la soja y el algodón. El Mercosur apoya mediante políticas de compra regional, protección comercial, fondos regionales, como decía hoy con el FOSEM, y capacitación técnica pymes. Esto lo está haciendo el Mercosur con distintas alternativas que tiene y obviamente el Parlamento del Mercosur destacando este tipo de acciones. Esto para tener un poco también de lo que hace nuestra provincia en materia de actividad económica, es para que lo tengan en cuenta. Yo había armado esta clase también para la universidad, para la UNE, para diseño industrial, y me parecía importantísimo que sepan
la proyección que nosotros tenemos en la cantidad de cosas que nosotros hacemos desde la provincia del Chaco, que no es solamente granos o materia prima, para decirlo de alguna manera, lo que nosotros producimos, sino también tenemos mucho potencial en materia de servicios y en materia industrial si le damos valor agregado y si tenemos una decisión política que le dé valor agregado a nuestra política económica en la provincia del Chaco. Obviamente que el Chaco está muy retrasado porque tenemos una desigualdad histórica muy significativa para las inversiones con el resto del país, pero lo cierto es con los gasoductos que llegaron ya a la provincia, con los acueductos que se construyeron durante los últimos años, con la cantidad de rutas que permitió la interconectividad dentro de nuestra provincia y obviamente con la inversión que se dio en materia industrial, se empezaron a incentivar que se generen poros industriales en nuestra provincia, que depende también del movimiento económico que sucedió en nuestro país, fueron yendo y viniendo y que hoy tienen un gran retroceso, pero que tenemos hoy toda la base tecnológica para poder seguir avanzando. Esto quiere decir, el acueducto está en la provincia del Chaco, desarrollado prácticamente para toda la provincia, el gasoducto llegó a las principales ciudades, dándole un costo menor en energía para la provincia del Chaco. Esto implica que hay que desarrollar también para el resto de los hogares. Hoy solamente llegan a los parques industriales los gasoductos y obviamente hay que darle profundidad a la política económica de esto. Quizás puede ayudar el FOSEM, pero obviamente primero tiene que ser una decisión política del gobierno provincial y nacional para que lleguen los fondos internacionales acorde a las necesidades que tiene para el desarrollo de nuestra provincia. En el mismo marco, la provincia del Chaco tuvo durante estos últimos años una gran producción legal para promoción industrial. Esto implica favorecerlos en impuestos, favorecer a las industrias para las instalaciones ahí decía, la ley provincial 937, que tenía vigencia hasta el 2025 y que justo hace un mes recién, que estuvo varios meses sin esa ley de promoción industrial, o sea, sin beneficios para las industrias. Por suerte, la Cámara de Diputados hace poquito pudo aprobarla de nuevo y eso implica tarifas diferenciadas para la energía y agua, exención de impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos, etcétera, y reintegro de las inversiones. Esto favorece a que las industrias se instalen en nuestra provincia y generen desarrollo. Todo esto, de nuevo, favorece y fortalece nuestra relación con el resto de los países y obviamente nos pone en un lugar de privilegio con otras provincias que no tienen este tipo de promoción industrial y que favorezca al empleo y el desarrollo de nuestra provincia. Algo que se tiene que seguir trabajando, que es la zona franja nacional de Puerto de Las Palmas, pero también generar nuevos vínculos. Esto le falta tiempo, le falta política y obviamente generar nuevos espacios de diálogo para la relación con los demás países. Como conclusión, para poder ir pasando las preguntas que les parezcan, la integración regional genera muchas oportunidades estratégicas para el Chaco y el Mercosur y el Parlamento del Mercosur como espacio de política para la construcción de futuro es un espacio fundamental y nosotros necesitamos aprovechar el diálogo que podemos tener con otros países desde nuestros lugares, ya sean las universidades, como ustedes lo están haciendo, o ya sea los espacios institucionales que correspondan, ya sea cámaras de diputados, ya sean espacios de desarrollo local o provincial, comercios, industrias, que son espacios que integran, que generan diálogo entre los países, y obviamente la importancia en un contexto regional dificultoso hoy por hoy, porque la relación entre los países se dificulta cuando no hay intención. A ver, hoy la realidad nacional implica que la prioridad no es el Mercosur para nuestro país, pero bueno, desde los pueblos, desde cada una de las provincias debemos incentivar, porque nuestros principales desarrolladores de economía y de empleo están hoy por hoy en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, depende de la zona donde estemos de Argentina, y que nos pueden generar futuro y empleo y desarrollo, que es lo que buscamos desde este tipo de espacios. Bueno, creo que hasta ahí está la presentación y bueno, está abierto si se entendió
el espacio para preguntas, para charla, para diálogo, para escucharlos, de última. Excelente, Raúl. La verdad que clarísima, muy buena exposición. Y bueno, y teníamos que había levantado la mano Patricia, ¿no? Así que le damos la palabra a Patricia. Me quedaron algunas preguntas ahí. Bien. ¿Cuáles son, o sea, cómo se conforma el FOESEM, ¿era? ¿El fondo? José. Los aportes son aportes establecidos presupuestariamente en los países, no sé cómo es esa cuestión. Otra pregunta era de los objetivos primarios que tenía el Mercosur, que no solo tenían que ver con la integración económica, sino muchos otros y varios. Yo creo, desde mi muy modesta e ignorante posición, que creo no se han cumplido prácticamente ninguno. Y la otra cuestión es cuál es la sede de funcionamiento del Parlasur, y si creo haber entendido que solamente Argentina nombra representantes para el Parlasur y los otros países no. O sea que convengamos que parece como una cuestión de integración, pero donde la pata tiene una sola mesa. La mesa tiene una sola pata. Claro, vamos a lo del FOSEM. Lo del FOSEM, están muy buenas las preguntas porque hacen a lo que tenemos que desarrollar. Digamos. El FOSEM se conforma por aportes de cada uno de los países porcentualmente y de acuerdo a los objetivos que tengamos. De nuevo, se desarrollan objetivos. Yo los invito a entrar a la página del FOSEM, que tiene un montón de estudios de las principales infraestructuras que necesita todo el Mercosur, entre ellos ejes de Capricornio, que tengan que ver con trenes, que tengan que ver con nuevas centrales hidroeléctricas, tienen estudios para centrales nucleares, mucho dinero que implicaría no solamente el aporte de los países, sino también aportes extranjeros, pero que tienen pensado el desarrollo del Mercosur desde este fondo común que incluso en algún momento debería funcionar como un banco del Mercosur, una vez que integremos todo esto el Parlamento del Mercosur, que es la primer pata que deberíamos seguir conformando luego del Mercosur. En segundo lugar, como decías bien, el Mercosur logró... Sí, perdón, Patricia. A ver si lo entiendo, si me queda claro. Esto es, supongamos que hay un proyecto de repotenciación de la represa en Ituzaingó, de Yacyretá, y entonces los aportes para ese proyecto van 50 y 50 Argentina, Paraguay. Más o menos aportan así. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Todos los miembros. Todos los miembros aportan a este fondo común para la construcción de esto. Esto ya de nuevo pasó con, no me sale la palabra ahora, pero con la costanera, toda la costanera de Encarnación y toda la costanera de Asunción, si alguno conoce, se hicieron con fondos del FOSEM para favorecer el desarrollo de esas ciudades y obviamente para cuidarlas también de los crecimientos de los ríos, porque no es solamente la costanera como nosotros la vemos, sino también de protección de otro tipo de cuestiones que favorecen al Mercosur en su conjunto. Y ahí los países que más favorecidos se ven aportan en mayor cuantía y los que menos, los que son beneficiarios indirectos o secundarios, digamos, aportan en menor cuantía. En teoría, todos deberían aportar de acuerdo a sus presupuestos porcentualmente. O sea, Brasil aporta en mayor cantidad porque tiene un mayor presupuesto. Está bien. Y cada uno de los países, justamente, y generalmente se eligen obras que favorecen a los países que tienen menores posibilidades de hacerlo. Por eso se favoreció a Paraguay, por ejemplo, con estas dos obras que yo decía, anteriormente, con las obras de Encarnación y Asunción. También ayudaron a obras, tengo entendido que hidroeléctricas en Uruguay, porque obviamente tienen menos posibilidades económicas por el desarrollo de sus estructuras económicas para favorecer este tipo de construcción. Nosotros quizás en Argentina podríamos pedir, por ejemplo, el segundo puente Chaco Corrientes, como parte de una financiación, pienso en voz alta. Algún día, si Dios quiere. La segunda pregunta, opinión que diste y me parecía muy buena. El Mercosur, el único objetivo que cumplió
fue prácticamente el de la documentación para unificar el criterio en el sur de Latinoamérica. Después el resto no cumplió prácticamente ninguno, porque realmente las diferencias comerciales que nosotros tenemos entre los países, en vez de nuevo, Argentina tuvo muchos problemas de idas y venidas respecto del criterio económico que tenía. Yo no le pongo valor si estuvo bien o mal, digamos, pero nos fuimos de la derecha a la izquierda cada 4 años. Cambiar esos criterios, obviamente, para el resto de los países no favorece a generar actividad económica continua con el resto. Entonces, por ejemplo, hoy Argentina no quiere relaciones con el Mercosur, los 4 años de Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner a favorecer mucho el Mercosur, pero después eso se cortó con Macri y después volvimos de nuevo. Entonces no tenemos continuidad económica para favorecer esos acuerdos y obviamente va y viene. Y cuando las relaciones entre Argentina y Brasil no son buenas, el Mercosur en realidad no funciona porque somos los principales países que movemos la economía de todo el sur de Latinoamérica. Pregunta. Y la tercera cuestión, perdón. ¿Puedo hacer una acotación al respecto? Por supuesto. Así como acaba de decir, doctor, que Argentina va y viene con los vientos políticos, Brasil también ha tenido cuestiones así, pero me parece que el planteo económico de esos países es como a mayor continuidad o al menos un lineamiento más coherente y estable, independientemente de la cuestión política que esté de turno gobernando. Y me parece que algún día deberíamos aprender de eso. La verdad que sí. Mira, estuve hace poquito en las elecciones de Uruguay, de la segunda vuelta, y en Uruguay también tienen una diferencia entre los dos países, partidos mayoritarios, el Frente Amplio y el Partido Nacional, son prácticamente de derecha e izquierda, para ponerlo de alguna manera, y cuando uno iba a la ciudadanía y le preguntaba si tenía alguna duda de cuál iba a ser la continuidad económica del país, no se estaba discutiendo eso. La continuidad económica no estaba en discusión, o sea, era lo mismo con cualquiera de los dos partidos que gobernaban. Eran cuestiones más vinculadas al empleo público, a otras cosas que no hacen a la continuidad económica que iba a tener el país. Bueno, Brasil pasa algo muy parecido. Ellos no tienen dudas de cuál va a ser la continuidad de inversiones. Obviamente que es un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, de acuerdo a quién esté, pero no hay dudas de cuál es el camino del desarrollo de esos países. Y la tercera pregunta, que la dejé porque me parecía también interesante, ¿cuál era la que me habías hecho, Patricia? Respecto de si hay una sede donde bien. Más allá de la sede, se reúnan o cada cuánto se reúnen estas cuestiones que tienen que ver con los parlamentarios. La sede del Parlasur es Montevideo. Nos reunimos ahí una vez por mes. Nosotros tenemos obligación de tener 10 sesiones al año. Todos los países participan, no solo Argentina. Eso es algo que quería aclarar, porque parece que no lo dejé claro. Todos los países participamos, pero los únicos que estamos representados en forma directa somos en Argentina. O sea, a nosotros nos vota la gente. O sea, yo estoy yendo al Parlamento del Mercosur porque me votó en la provincia del Chaco en este caso. O sea, lo que cambia es la forma de elección de los representantes, eso sería, ¿no? No, sí, perfecto, eso. El resto, en el otro caso, los ejecutivos de cada país, Estado miembro los nombra. Los legislativos. Son representantes de las cámaras de diputados o representantes de la Cámara del Senado, digamos. Depende del país. Excepto Bolivia, que es una novedad, porque en Bolivia son todos elegidos en forma directa, ahora que se van a incorporar, pero ellos eligen, y eso está interesante para estudiar, su representación exterior. O sea, ellos eligen, creo que son 8 representantes que los van a representar en el exterior y que los representan en todos los órganos. Los representan en el Parlasur, en el Parlatino, en cualquier órgano exterior, son los mismos representantes. A nosotros no. Como que eligen directamente diplomáticos, digamos. Exactamente, prácticamente cancilleres. Está bueno, es interesante, porque unifican también el criterio de la política extranjera que tiene Bolivia a la hora de tomar decisiones. Son los mismos representantes dedicados a ese tema, digamos. Entonces, es interesante. Veremos cómo funciona, entonces. Veremos cómo funciona. Rompe con la estructura mundial. Exacto. Pero son poquitos. Eso también es cierto.
Son muchísimo menos cantidad los que tienen que representar. No es Argentina, no es Brasil, en cantidad de personas representadas. Pero bueno, ahí creo que respondí más o menos todo. Yo estoy con el tiempo justo. No sé si quedó algo. Quedaron Alexis y que levanta la mano, y Fátima, que está levantando la mano. Cortito, le damos unos minutos porque el doctor Vittel tiene que retirarse a otro compromiso, así que le damos, si tenés 5 minutitos. Sí, sí tengo. Raúl, bueno, entonces le damos la palabra a Alexis, a Fátima. Alexis, ¿si estás? ¿Sí? Sí, buenas tardes, señor. Bien, acá yo anoté mi pregunta justamente para ser claro. ¿Puede algún país, cierto, que es parte del Mercosur, separarse del mismo y adherirse, por ejemplo, al mercado europeo? Bueno, esa es una discusión que se está dando hoy. En realidad no es separarse, es negociar individualmente lo que hoy discutimos. Si en los países que conformamos el Mercosur podemos negociar individualmente o con otros países o con otros bloques regionales. De nuevo, el Mercosur lo que implicaba era que todas las negociaciones que se hagan con el resto del mundo funcionemos como bloque. Entonces tenemos al tener economías similares y políticas unificadas, obviamente generamos precios unificados, generamos valor agregado unificado, generamos inversión unificada. Si negociamos individualmente no funcionamos como bloque y el Mercosur no funciona, digamos. Entonces, en principio, todos deberíamos negociar como bloque a la hora de tomar determinaciones comerciales con el resto del mundo, ya sea individualmente o con un bloque regional. ¿Y existiría alguna medida en caso de que algún país negocie de manera independiente, cierto, con otros países que no son parte del Mercosur, por ejemplo, como a escondidos del Mercosur? ¿Existe algún tribunal que qué sé yo, lo sancione o los multe o algo por el estilo? Y es difícil porque justamente al no tener consolidado del órgano regional, es complejo sancionar a alguien, pero lo cierto es que rompería con la estructura de bloque que hoy por hoy se está queriendo conformar para negociar con el resto del mundo. Así que es lo que puede pasar. Es más, Uruguay hoy está pidiendo que los países tengamos cierta independencia para negociar, por ejemplo, con los bloques de la Unión Europea, en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero eso iría en contra de justamente negociar como bloque. Hay que analizar, depende también, porque lo que se estaba buscando, ya no, porque se cerraron las condiciones técnicas, pero lo que se estaba buscando era que ciertos productos, no toda la economía, pero en ciertos productos podamos, productos que tiene Uruguay, que no tiene Argentina, en que puedan negociar en forma diferenciada. Pero bueno, de nuevo, esto rompe con la estructura de convertirnos en un bloque, exactamente, en definitiva. En algún momento nosotros deberíamos estar pensando en que la economía uruguaya, sea el producto que sea, lo tenga Argentina o no lo tenga Argentina, nos involucra y nos tiene que hacer partícipe, digamos, de las necesidades de negociarla mejor o peor, digamos, en ese sentido. Entiendo. Perfecto, señor. Gracias. ¿Uruguay no pertenece al Tratado del Pacífico también? Todos tenemos distintos... Sí. ¿O pertenece a otro grupo o a otro bloque también? Todos pertenecemos a distintos tratados, pero el que le debemos priorizar, de nuevo, incluso nos habíamos incluido en el BRICSA en algún momento, y después retrocedió Milei, pero eran bloques mayores que favorecía a incorporar a los demás países y no a achicarnos a grupos más chicos, digamos, de países. Perfecto, clarísimo. Fátima, no sé si estás, que habías levantado la mano. Hola, buenas tardes. Yo nada más quería hacer la consulta de cómo se eligen los parlamentarios para el Parlasur. Bien. Depende del país. Vamos a Argentina primero. Sí, Argentina. Nosotros elegimos ¿Y si en forma todos directa. más o menos siguen el mismo mecanismo para elegir o son diferentes? Bien. Argentina es el único distinto hoy por hoy. Todos Bien. deberían ir a lo que hace Argentina. El resto, vamos por Argentina primero. En Argentina se eligen cuando se elige presidente. No sé si se recuerdan la última elección a presidente de la Nación, aquí en Chaco o en el resto del país, bueno, depende de la cantidad de si elegían diputados nacionales o no, que creo que sí todos.
tenían 4 boletas: la boleta de presidente, la boleta de parlamentario del Mercosur de Distrito Nacional, la boleta de diputados y la boleta de parlamentario del Mercosur distrito provincial o jurisdiccional, le decimos. Nosotros elegimos cada 4 años y se elige en forma directa en Argentina. ¿Sí? En Argentina hay 43 parlamentarios del Mercosur, son 19 elegidos por, 18 por distrito único o distrito nacional, y el resto elegidos por distrito, o sea, uno por cada provincia. Eso se elige así en Argentina. Todos los países deberían ir hacia un sistema similar al que tiene Argentina, o sea, los parlamentarios del Mercosur elegidos en forma directa por el pueblo. O sea, igual que elegimos los senadores, igual al que elegimos el presidente de la nación, igual al que elegimos a los diputados nacionales o los diputados provinciales, en forma directa. Ese es el compromiso que asumieron todos los países cuando se conformó el Parlamento del Mercosur en el Mercosur. El resto de los países, hoy por hoy, los elige en forma indirecta. Los diputados nacionales, o sea, la Cámara Nacional de Diputados, elige quiénes son los representantes que van a ir al Parlasur. O sea, eso no los elige el pueblo, los eligen los mismos diputados nacionales. No sé si me expliqué. Perfecto, claro. Sí, se entendió muy bien. Vamos, Muchas gracias. Gracias, Fátima. Vamos con la última, prometo la última pregunta de Nico López y cerramos, Raúl. Dale. Nico, levanta. Hola, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Sí. Buenas noches. Mi consulta tenía que ver con el tema de la integración de un nuevo miembro pleno, como es Bolivia, que está hace poco tiempo. Me queda una duda, quería saber cuál es el impacto que genera dentro de los parlamentarios, o sea, con la nueva integración de este nuevo miembro pleno. Usted que tiene, justamente está ahí. ¿En qué sentido el impacto? Ya sea político, económico. Y más que nada en el político y sí, en el económico, que más va a generar. El Mercosur se va a ir llenando de más cosas y creciendo, y para mí va a generar como un bloque político-económico cuando estén todos los países de Latinoamérica del sur, fundamentalmente. Para mí, en algún momento debería integrarse Chile, justamente para consolidar un espacio territorial unificado. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú. Deberíamos ser un bloque regional que nos permita, por las economías similares que tenemos en general, ir promocionando una política de bloque que fortalezca la idea de, a ver, ustedes conocen, la principal potencia es un bloque regional. Del mundo es Estados Unidos. O sea, no es un país como nosotros lo conocemos, es un conjunto de estados que negocian unificadamente las decisiones políticas que toman para con el resto del mundo. Bueno, Argentina y el Mercosur tiene que ir en ese camino. Un bloque de estados unificados que toman decisiones por el conjunto para negociar con el resto del mundo, ya sea alimentos, ya sea tecnología, ya sea desarrollo, ya sea empleo, ya sea cualquier política que favorezca al conjunto de la región. Ojalá que rápidamente, bueno, y por eso Bolivia es muy importante, porque Bolivia es un espacio, primero es lo que dio nacimiento prácticamente a la base estructural de el virreinato del Río de la Plata. Nosotros lo tenemos que pensar de esa manera estratégicamente. Políticamente tiene una antigüedad increíble y además, obviamente, incorpora uno de los sectores más importantes del comercio, que ya sea de minería, distintas cuestiones que favorecen, ni hablar de, también tienen bosques nativos, son parte de una estructura fundamental de gas, si lo queremos ver en materia económica, ni hablar en cultural el valor que tienen. Realmente Bolivia es muy valioso y yo creo que sin duda cuando se incorpore Chile, cuando se incorpore Perú, con el único que tenemos alguna distinción, y es solamente el idioma, es con Brasil. Con el resto de Latinoamérica deberíamos rápidamente ir hacia políticas unificadas porque tenemos economías similares, gobiernos similares, estructuras políticas muy similares y obviamente no debería ser difícil. Obviamente por la condición de
lo impresionante que es territorialmente Brasil, creo que es lo que más dificulta, porque obviamente cuando uno se involucra en un bloque regional, quien más tiene para perder independencia en la toma de decisiones es quien más pierde, digamos. En este caso, Brasil, por su fuerza, por su potencia industrial, por su masividad en cantidad de población, por su cantidad de territorio, es quien está dejando soberanía de alguna manera cuando se involucra en estos bloques. Pero bueno, obviamente esto favorece a otras cosas mayores, que es lo que quería o quiere hacer el Mercosur. Bien, muchas gracias. Esa justamente era mi duda. Bueno, buenísimo. Muy bien, bueno, gracias Nico por la pregunta. Muchísimas gracias a todos y todas las estudiantes y estudiantes que se conectaron a esta clase, que era muy importante. Agradecerte nuevamente, doctor Raúl Vittel, por la predisposición, que además es profesor universitario, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste también, por eso también creo que hace la claridad de la exposición. Así que muchísimas gracias, Raúl, en nombre de todo el equipo de la Cátedra de Derecho Internacional Público, por contar con tu exposición, por el material que nos diste también para la clase, porque este es un tema muy importante, de mucha actualidad y que, por supuesto, debemos desde las universidades poder mantenerlo en la agenda, en la currícula y constantemente actualizado. Así que muchísimas gracias, Raúl, por tu participación hoy y por tu exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y de nuevo gracias Juan, Ana María y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Profes, antes que se retiren, ¿podemos hacerle una consultita? ¿Será que podremos tener una clase, digamos, de consulta antes del parcial? ¿Se podrá programar? No sé. Dale, sí, nos ponemos de acuerdo y les avisamos para cuándo podemos poner, lo charlamos. Justo hoy estuvimos viendo también porque nos pidieron una mesa extra, bueno, de la carrera para el plan 1 y eso estuvimos armando calendario, así que, bueno, Patricia, lo conversamos con los profes y les avisamos, a ver para cuándo podemos poner la clase de consulta previo al segundo parcial. Muchas gracias, Analia. Buenas tardes, cariños. Igualmente. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe.